Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? De nuevo estamos aquí en mi canal de Alberto Montoya, en donde en esta ocasión voy a hacer una serie de videos que tienen que ver con los diseños experimentales. Voy a explicar a grandes rasgos qué son los diseños experimentales, para qué sirven y cuál es la importancia de estos diseños experimentales en el ámbito de la investigación científica. Comenzamos. Antes de abordar el tema y meternos en profundidad acerca de los que son los diseños experimentales, recordemos los diferentes tipos de investigación, pero acuérdense que los diferentes tipos de investigación se clasifican de acuerdo a ciertas características. Entre estas características es eh, si el investigador tiene injerencia en la investigación. En este sentido, podemos encontrar dos tipos de investigación. El primero es los estudios observacionales, en los cuales el investigador simplemente su objetivo es describir un fenómeno, describir la evolución de un fenómeno, y por lo tanto no se van a controlar variables. Se observan y se describen fenómenos o procesos. Por ejemplo, se va a describir cómo se forman las olas, se describen eh, em, el- cómo se llevan a cabo las erupciones, pero no hay una intención de ir más allá, simplemente describir la evolución de un fenómeno. Por ejemplo, cuando queremos describir el crecimiento de uno de los peces más hermosos, y el que no esté de acuerdo conmigo, pues ya ni modo, ¿no? Pues así es esto de para gusto se rompen géneros. Bueno, el marlín rayado, uno de los peces para mi gusto más hermosos que existen, se puede describir su crecimiento individual a través de la lectura de estructuras, de la interpretación de líneas de crecimiento de estructuras duras. Entonces sería el estudio observacional, el objetivo sería describir el crecimiento de los picudos. En estos tipos de estudios se caracterizan porque el proyecto o protocolo de investigación no necesariamente debe de especificar una hipótesis de trabajo, acuérdense. En este más bien el objetivo, como ya bien lo dije, es describir. El otro tipo de investigaciones son los estudios de tipo experimental, en donde sí se controla al menos una variable, al menos una variable. Generalmente se describen y explican asociaciones y o dependencias entre variables. Y en este tipo de investigación o de estudios, en el protocolo de investigación es necesario que lleve las hipótesis. Por ejemplo, si estamos probando una serie de dietas, entonces nuestras hipótesis sería que la dieta 1, la que yo estoy proponiendo, hay un mayor crecimiento de mis organismos, y esto lo pruebo a través de un ensayo donde estoy manipulando al menos una o más variables. Muy bien. También es importante en todos los estudios tomar en cuenta dos conceptos importantes. Uno es la validez externa. La validez externa tiene que ver con la representatividad de mi estudio, es decir, si mis conclusiones o mis resultados son extrapolables a la población de estudio. Si mis resultados son extrapolables, entonces mi estudio tiene validez externa. El ejemplo clásico, pues, son los muestreos, ¿no? Un muestreo, para que tenga validez externa, debe de ser representativo de la población. El otro concepto importante es la validez interna. La validez interna se define como la homogeneidad de mis unidades o de mis grupos que voy a comparar. Esto es muy importante porque si si mi estudio es comparativo, es decir, estoy comparando dos o más poblaciones estadísticas, es muy importante que la comparación sea válida, ¿sí? Por ejemplo, un ensayo, un experimento para probar que la dieta que estoy promoviendo o que estoy vendiendo o que mi laboratorio dice
que es la efectiva para bajar de peso. Entonces formo dos grupos, un grupo que le doy una dieta control y el otro grupo le doy la dieta que estoy probando, la que yo estoy em, suponiendo o más bien estoy anunciando que es la dieta que baja de peso, y diseño un experimento en el cual un grupo, un grupo, un grupo son puros gorditos y el otro grupo son personas delgadas que están acostumbradas al ejercicio. Y resulta que al grupo de los gorditos les doy el tratamiento control y el grupo de los que son atletas les doy el tratamiento que hace bajar de peso. Pues obviamente al final de mi experimento lo más seguro es que encuentre diferencias y entre los dos grupos, pero estas diferencias no se van a deber a la dieta, se van a deber a que hice mal mi diseño experimental y entonces pues un grupo son gorditos que no están acostumbrados a hacer este ejercicio y por el otro sí lo son, si son gente que está acostumbrada y por lo tanto eso me va a traer como consecuencias eh, hipótesis alternas que no tienen que ver con mi hipótesis original de trabajo y mis resultados no van a ser confiables. ¿Por qué? Porque mis grupos que estoy comparando no son, no cumplen con esa validez interna. Entonces es muy importante que al inicio de mi experimento, los grupos experimentales, los grupos que voy a comparar, tengan condiciones muy similares. Por ejemplo, en este caso, pues podrán ser personas que tengan entre 30 y 35 años, de cierta complexión corporal, de preferencia puede ser hombres o mujeres, de preferencia, pero entonces homogeneizamos de tal manera que entonces el efecto de mi dieta que estoy vendiendo, que estoy diciendo, que estoy promoviendo, entonces el efecto va a ser mucho más claro. Sin embargo, como ustedes lo podrán observar, entonces, en mi segundo ejemplo, donde están homogenizados mis grupos, pues es obvio que va a tener poca representatividad, ¿no? Es decir, no lo voy a poder extrapolar a toda la población, lo puedo extrapolar solamente a individuos que cumplan con las características con las que yo hice mi experimento. Por lo tanto, va a haber una correlación, va a haber una relación inversa entre la validez interna y la validez externa. Estudios que tienen alta validez interna generalmente tienen poca validez externa. Pero bien, ¿qué es un diseño experimental? Ya vimos que entonces que hay dos tipos de estudios, el estudio experimental y los estudios observacionales. Un diseño experimental, me pueden decir, bueno, pues se aplica a los estudios experimentales. La respuesta lo voy a hacer más adelante, porque lo obvio sería, claro, pues sí, su nombre lo indica, diseño experimental. Primero vayamos con algunas definiciones y ya antes de continuar, pongo la foto de Ronald Fisher, un gran estadístico que ya murió hace tiempo, un gran estadístico que puso las bases de lo que es el diseño experimental, diseño de experimentos. Él era un matemático que se dedicó o que hizo estudios en estadística en el campo de la agricultura. Y eso es bueno para nosotros los biólogos y bueno para todas las áreas de ciencias naturales que aplican experimentos, porque muchos de los conceptos y de las definiciones que dio Fisher, pues no son ajenas a nosotros, a nuestro vocabulario como científicos naturales, ¿no? Ya les había comentado, y si no, pues si es la primera vez que me ves en el video, yo soy biólogo de profesión y pero me he dedicado a esta parte de análisis de datos y de bioestadística en general. Muy bien, entonces a Ronald Fisher le debemos haber puesto todos los cimientos teóricos para lo que hoy se conoce como diseños experimentales. No quiere decir que haya inventado el experimento, ¿no? Más bien él los organizó y les puso un orden. Muy bien. En este tiempo que llevo de dar clases, he buscado muchas definiciones en muchos libros,
pero la experiencia me ha marcado que mientras más definiciones pongamos, pues además de más cansado, más confuso, pues no representa grandes avances, ¿no? Entonces, yo les dejo a ustedes abajo de la descripción del video, les voy a poner la cita de algunos libros que a mi parecer son excelentes en este campo del diseño experimental y algunos artículos clásicos en el diseño experimental. Mientras les voy a dar dos definiciones que a mi juicio son muy buenas. A mí me ayudan mucho y me parecen excelentes definiciones. No quiere decir que sean las mejores definiciones que ustedes pueden encontrar en la literatura, pero bueno, cumplen con este objetivo. Me di a la tarea de buscar en dos libros, poner las definiciones de dos libros que me gustan. El primero es Krebs, el cual es un ecólogo. Tengo aquí el sesgo de como soy biólogo, pues utilizo muchas definiciones y muchos libros que tienen que ver con biología. Este no es la excepción. Krebs en 1999, en su libro Ecological Methodology, que por cierto, si eres biólogo el que me está viendo, te lo recomiendo ampliamente y además tienes que leerlo. Tienes que leerlo porque es un libro excelente de metodología en ecología principalmente. Él es ecólogo terrestre, pero tiene unos conceptos y una manera de explicar las cosas que aparentemente son complicadas de una manera sencilla. Bueno, en este libro de Krebs define un diseño experimental como un término que describe la estructura lógica de un experimento. ¿Sí? La estructura, cómo lo voy a ordenar, cómo lo voy a organizar un experimento para llevarlo a cabo. Por otro lado, Everett, en 1998, en su libro Diccionario de Estadística, Statistic Dictionary, me parece que es de bueno, no me acuerdo de la editorial, pero como les digo, lo voy a poner más abajo. En este libro, que es un libro de estadística, Everett es un matemático, ahí en ese libro nos define el diseño experimental como arreglos y procedimientos usados en estudios experimentales. Aquí en estas dos definiciones hacemos o hacen el hincapié de un experimento y de estudios experimentales. Ya definimos lo que es un estudio experimental, pero vamos a definir o vamos a ver algunas definiciones de lo que es un experimento. De nuevo, Krebs nos menciona una definición muy general aparentemente. Dice, ensayos para probar una hipótesis. Aparentemente es muy general, pero nos puede dar luz principalmente a los ecólogos que utilizan un concepto especial que es experimentos manipulativos, y experimentos no manipulativos. Los experimentos no manipulativos son aquellos en los que no se no se controlan variables, pero que llevan una hipótesis de trabajo. Ese sería un experimento no medible. No es, y un experimento que sí lo es, son los experimentos clásicos, ¿no? Un experimento en donde se controla una variable y al menos una variable y por supuesto pues llevan una hipótesis. Por otro lado, Everett, del libro del diccionario estadístico, nos menciona que son estudios en donde, una chulada de definición, estudios en donde el investigador puede deliberadamente influenciar en los eventos e investigar los efectos de la intervención. Chulada de definición. O sea, es la clásica imagen del científico loco que anda manipulando ahí las variables y los líquidos y que salen humos y entonces se transforman en monstruos y bueno, toda una película espantosa. Pues bueno, esa sería la definición más apegada del término clásico de lo que es un experimento. Estudios en donde se controla al menos una variable y se estudia, se analiza los efectos de esta variable. Excelente definición que para mí, bueno, ya lo dije, me parece una muy bonita definición por clara. ¿Cuáles son los objetivos de los diseños experimentales? Hagamos la analogía utilizando la teoría la teoría de la comunicación. Supongamos que hay un emisor, el llorón, que le quiere mandar un mensaje al receptor, al orejón, que está aquí sentado muy tranquilo,
y le manda un mensaje. Para que este mensaje llegue al receptor, debe de cumplir con varios criterios, y uno de ellos es que el mensaje sea lo suficientemente voluminoso para que pueda atravesar ese espacio y llegar al receptor. Otra característica importante, bueno, sería con respecto al volumen de la señal. Pero si tenemos un volumen de la señal grande, llega ese mensaje sin dificultad, pero el código en el que viene el mensaje no es, no es conocido por el receptor, pues entonces no puede decodificarse y por lo tanto no lo va a entender el receptor. Ahora bien, si el mensaje lleva un buen volumen, es decodificable, pero hay mucho ruido en el ambiente en donde pasa el mensaje, pues es muy probable que el mensaje no llegue claro y entonces el receptor no lo pueda captar y entender al 100%. Estos tres criterios los podemos analogar con tres principios importantes en el diseño experimental. Repasemos cuáles serían los tres principios: volumen de la señal, claridad de la señal y poco ruido. Estos tres los podemos analogar como el volumen de la señal tiene que ver con el tamaño de la muestra, es decir, el número de réplicas si es un experimento. Si es un muestreo, pues sería el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, el volumen de la señal tiene que ver con el número de réplicas. La comparabilidad, la claridad de la señal tiene que ver con la comparabilidad de los grupos a contrastar, es decir, de la validez interna. Si hay validez interna, entonces va a haber claridad en la señal. Obviamente, también dentro de esta claridad de la señal, una cuestión importante es que los datos me den información acerca del efecto de mi variable de estudio. Es decir, estén tomadas en escalas propias que recojan ese efecto, ¿no? Que me den información acerca de ese efecto. Ya lo veremos más adelante. Y el poco ruido tiene que ver con el control de los factores de confusión. Siempre va a haber variables que pueden afectar el desarrollo de mi experimento, y si las variables las puedo identificar antes del experimento, pues es maravilloso porque puedo controlarlas. Puedo mantener, por ejemplo, en un experimento con peces, puedo controlar la temperatura, puedo controlar la salinidad, puedo controlar el oxígeno disuelto, etcétera, etcétera, para que lo que yo mida es el efecto de mi factor de estudio. Solamente ese es el que me interesa. Muy bien, es muy importante en toda investigación, no solamente en la investigación experimental, en estudios experimentales, sino todas las investigaciones. Es muy importante que tengamos claro y bien definido las hipótesis y los objetivos. Obviamente, ambos tienen que ver con qué tan bien está planteado nuestro problema de estudio, qué tan bien está identificado, qué tan bien está conceptualizado nuestro problema de estudio, para que entonces mis hipótesis y después mis objetivos sean también claros y sean congruentes con mi problema de investigación. ¿Cuál es la importancia de un diseño experimental? ¿Por qué es importante hacer un buen diseño experimental? Pues nada más ni nada menos, una de las cuestiones más importantes es que me va a dar validez en mi investigación científica, ¿sí? Me va a dar validez. Otra cuestión importante es que va a controlar el error aleatorio. En el caso, por ejemplo, del experimento de las dietas, donde tengo a los puros gorditos y luego a las personas que hacen ejercicio, va a haber un error aleatorio muy grande. Entonces, el diseño experimental lo que va a hacer es controlar ese error aleatorio. ¿Sí? Controlar el posible error aleatorio se puede controlar antes, que es lo que trata de hacer un buen diseño experimental,
pero también lo podemos lograr con algunas pruebas estadísticas que me permiten eso, ¿no? Analizar por separado diferentes tipos de variaciones. Y además va a facilitar el análisis de datos. Un buen diseño experimental va a ser un diseño sencillo que me facilita el análisis de datos. Y no por sencillo estoy diciendo que sea una cosa muy simple, ¿no? Puede ser algo complicada, pero buscamos lo más sencillo dentro de las cosas complicadas. A lo que voy es el principio de parsimonia. ¿Qué es lo que nos dice a grandes rasgos? Si tenemos diferentes modelos que pueden explicar nuestro problema de estudio, seleccionemos el modelo más sencillo, el modelo que va a tener menos supuestos, el modelo que va a tener menos parámetros y la forma de estimarlos sea el más sencillo. Bueno, eso es todo en este video. Les dejo las fuentes de donde fueron tomadas algunas de las imágenes y nos vemos en el siguiente video. No sé mencionarles que si les gustó este video me den un like y se inscriban al canal de Alberto Montoya y nos vemos pronto, espero muy pronto, para seguir con esta serie de videos de lo que son los diseños experimentales. Bye bye.